Hola, me llamo Nayats y en este vídeo os voy a contar cómo se clasifica y se contabiliza una emisión de capital en que las acciones tienen algún tipo de privilegio distinto a las comunes. El concepto de capital privilegiado o preferente es que tiene privilegios en relación con las ordinarias relacionado o bien con el cobro de algún dividendo adicional mínimo, que puede ser condicionado o no a que reparte el resto de los socios, puede ser acumulable, limitado en el tiempo o indefinido. También puede ser que el privilegio consista en que si hubiera que compensar pérdidas al tener esa serie un privilegio, que a ellas les afecte en último lugar, o si hay que liquidar a la sociedad, que tengan preferencia en el cobro en relación con las ordinarias. Pues según sea el privilegio, el emisor verá que la emisión de acciones o de participaciones debe figurar o en el patrimonio neto o ser un instrumento financiero compuesto. Esto lo regula y lo recoge el artículo 12 de la resolución del ICAT de 5 de marzo del 2019. En primer lugar, si hablamos del tema dividendos, va a ser muy importante fijarse si ese pago de dividendos es un pago ineludible, es decir, que no esté condicionado al resto de socios que cobren un dividendo también ordinario. Pero como dice el 12.2, si está condicionado, se califica igualmente en patrimonio neto, porque la compañía tiene el control que si hay beneficio distribuible, puede decidir si reparte o no reparte. Y solo en el caso que reparte, esa serie cobraría un dividendo plus. Tampoco va, o todo va para, mejor dicho, según el artículo 12.3, si el privilegio consiste, como decíamos antes, o bien si hay que ir a la compañía, la serie de privilegiadas cobraría primero respecto a ordinarias, o si hay un tema de compensación de pérdidas, se verían afectadas en último lugar. Por lo tanto, en esos casos, también toda la emisión figuraría como instrumento de patrimonio neto. Y en el apartado 4 del artículo 12 es cuando nos viene a decir que si el dividendo mínimo que recibe esta serie, sea limitado en el tiempo o indefinido, es un pago ineludible siempre que hayan beneficios, aunque el resto de los socios no cobren nada, en este caso sí que sería un instrumento financiero compuesto. En definitiva, siempre que haya una obligación por parte de la empresa que no puede evitar retribuir ese dividendo mínimo que hayan beneficios distribuibles, habría que valorar del precio que cobro hoy cuál es el componente de pasivo. Y ese componente de pasivo tiene que ver con coger ese dividendo mínimo y actualizarlo al tipo de interés a la que se pueda financiar en la actualidad la empresa, lo que ellos llaman el tipo incremental, ¿vale? Para ello lo veremos con un ejemplo. He puesto, ya digo, el precio puede estar limitado en el tiempo o puede ser indefinido. En la primera ejemplo que he puesto, tengo aquí una emisión de 50.000 acciones con un privilegio que consiste, es temporal, está limitado a los 5 primeros años de la emisión, que si hay beneficio distribuible, aunque no pague nada al resto de los accionistas, sí que esta serie cobraría del nominal que ha desembolsado el 10%. Pues si son 10 euros, cobraría 1 euro siempre de beneficios, pero solamente durante los 5 primeros años de la emisión. Y aquí doy como idea para poder hacer, más que nada como idea, doy como dato para poder hacer el cálculo que la compañía actualmente se puede financiar en el mercado a un tipo de interés del 5%. Y doy los gastos de la ampliación de capital. En primer lugar, para clasificarla, como hay un pago ineludible de dividendos, aquí sí que hay que clasificar la emisión de un instrumento financiero compuesto. Y lo que hago es hacer el cálculo de ese dividendo obligatorio anual, que serían 50.000 euros por año, durante 5 años, a qué valor equivalen a día de hoy. Lo puedo hacer con la forma de rentas constantes o con la función del Excel actual. Coge esos flujos futuros de reembolso de dividendos mínimos y actualizándolo a día de hoy representan ese valor. Ese valor sería el componente de pasivo y por diferencia con el precio de emisión, que aquí no hay prima, que sería medio millón, tendría el componente que va a patrimonio neto.
Eso hace que inicialmente, cuando hago los asientos, meter los títulos, hay una parte que figurará en pasivo financiero y una parte que va a ir a fondos propios, al margen que mercantilmente yo escriture medio millón. En proporción tengo los porcentajes y cuando es un compuesto, los gastos de emitir los títulos también se dividen proporcionalmente entre el componente de pasivo y el componente de patrimonio neto. Una vez hecho el cálculo, lo que he de hacer es contabilizar los asientos. Como esa ampliación debe ser aprobada por la Junta de Accionistas y debe decirse cuándo se va a cabo. Por tanto, cuando se emitan las acciones, lo que he de hacer es separar con cuentas transitorias lo que va a patrimonio neto de lo que va a pasivo. La cuenta 190 y 194 representa las cuentas transitorias de acciones emitidas y capital emitido pendiente de inscripción, o de inscripción mejor dicho, del componente de patrimonio neto. Y en la 195 y la 199 he colocado la parte del componente de pasivo. Pues me obliga a utilizar cuentas duplicadas. Cuando acabe el plazo, en este caso para los títulos, como se desembolsa al 100% en la suscripción, tendría el medio millón y eliminaría lo de acciones emitidas tanto del componente patrimonio neto como de pasivo financiero. Y a continuación, cuando mercantilmente quede escriturado, he de ver primero, lo que haría es del componente 194, como aquí no hay prima de emisión, va todo íntegramente a la cuenta 100. Pues yo tengo una cuenta de capital que no coincide con el importe que he escriturado, que es medio millón, porque inicialmente asumo que lo que estoy captando vía dividendos mínimos habría que reembolsar ese importe, que es lo que he contabilizado en la cuenta 150, que sería el componente de pasivo. Y los gastos, hago lo mismo. En la parte que es de patrimonio neto, como no hay prima, es menos reservas, y en la parte que afecta al componente de pasivo, resta a la 150. La idea luego va a ser, como tengo una parte que es un pasivo y además está limitado en un tiempo que es a 5 años, de ver cómo devengo el gasto financiero. Pues claro, la parte de no mínimo va a la 664 y a 31 de diciembre contabilizado contra la 507. En definitiva, esa obligación de ese pago debe figurar como coste, porque pues, es un componente de pasivo, en pérdidas y ganancias en la cuenta 664. Cuando está limitado en el tiempo, ¿qué nos pasará? Que evidentemente al hacer el gasto financiero, al multiplicar el componente de pasivo con la tasa que actualizo, ¿vale? Aquí lo tengo, el componente de pasivo al 5%, yo tenía ese gasto financiero. Y ese gasto financiero es menor a lo que yo he de pagar. Porque claro, yo me he comprometido a esta serie, si ha habido beneficios, a abonarles en el reparto, una vez sea aprobado por la Junta de Accionistas, los 50.000. Esa diferencia entre el gasto financiero y la obligación que me he comprometido, lo que hace es ir cancelando el saldo de la 150. ¿Por qué? Porque al cabo de 5 años, como ya no habrá ese dividendo mínimo obligatorio, todo lo que es capital social mercantil debe estar luego en la cuenta 100. Por tanto, en el primer año habrá que rectificar el capital social contable en este importe. ¿Ves? El importe representa que ya ha caducado la obligación de retribuirlo al 5, retribuirlo al dividendo mínimo al tipo del componente que habíamos dicho. Y proporcionalmente, igual que voy matando el componente de pasivo y expresándolo y pasándolo a capital social, hago igual con los gastos, en la misma proporción. De que aquí si hago este impuesto sobre el total del pasivo, ese porcentaje lo aplico al total de gastos y tengo qué importe es pasivo a corto y de qué componente del pasivo a corto de gastos también reclasifico a la hora de contar el dividendo mínimo a lo que sería capital social y menos reservas. Ya digo, esta idea de reexpresar vida social es porque al cabo de 5 años, como ya tiene esa preferencia y ya tiene solamente un dividendo ordinario, después de 5 años ya veríamos que todo coincidiría, es decir, que teníamos en la cuenta 100 exactamente el medio millón que he escriturado.
Ya digo, aquí poniendo el ejemplo, devengaría si hay beneficio distribuible, aunque el pago tenga que hacerlo, uno lo apruebe la Junta de Accionistas, la norma contable, el dividendo mínimo, lo hace figurar como gasto a fecha de cierre. Por lo tanto, en la 664, si al componente de pasivo le aplico el 5%, me daba esto. Pero claro, yo me he comprometido 1 euro por cada acción, son 50.000 euros, estoy rebajando del componente de pasivo de la 502 esa cantidad. Y esa es la cantidad que ya deja de alguna forma de devengar coste financiero. Y por lo tanto hay que expresarlo a capital social. ¿Y cómo lo hago? ¿Con cargo a qué? O a la 129 cuando reparta el vídeo de este ejercicio o utilizando reservas voluntarias. Y por tanto aquí lo estoy haciendo con cargo a voluntarias y ya lo tengo reexpresado el capital social. Y ya digo, igual que hago con el capital social, también hago con los gastos. En la proporción de gastos estaban con menos pasivo, ahora lo pongo a menos patrimonio neto, porque la idea es que después de 5 años tengamos todos los gastos en reservas en negativo y tengamos en la cuenta 100 el medio millón. Solamente pasa el que no coincida el gasto financiero con la 507, el gasto financiero con la 507 cuando está limitado en el tiempo. Pero cuando es indefinido, claro, evidentemente, como es un tema perpetuo e indefinido, va a coincidir y por lo tanto la cantidad que pongo en la 150 nunca hay que ajustarla al capital social. Este tema que estoy comentando lo tenéis en el artículo 28, apartado primero, que habla de cómo contabilizar los dividendos obligatorios como gasto financiero. Y aquí habla, claramente lo he marcado, que si el dividendo obligatorio, que sea la 507, tiene un importe superior al gasto financiero reconocido en PIG, la sociedad ajustará la cifra del capital social contable, o bien con cargo a la 129 o utilizando reservas libres. ¿Vale? Por esa diferencia. Ya digo, el sentido que tiene es que al cabo, cuando acabe esa duración limitada en el tiempo, ya no puede, como no hay privilegio, ya no puede tener componente de pasivo financiero. En cambio, si es ilimitado en el tiempo, que aquí lo he puesto luego un segundo ejemplo, en el cual emito 100.000 acciones con un nominal de 2 euros, con una prima, pues si el precio de emisión son 5 euros, de 3. Y el que suscriba al título pagaría los 5 euros en la fecha de la suscripción. Y a esta serie le he prometido que siempre que hayan beneficios se le retribuiría por cada acción 0,10 céntimos de euro, de manera indefinida, ¿vale? Y lo único que dice es que al margen que se reparta o no un dividendo ordinario al resto de títulos. Pues aquí lo que decía es un privilegio que como es un pago ineludible hay que actualizar esos dividendos mínimos con una forma de renta perpetua, pues ya digo, el tiempo es indefinido y nos daría cuál es el componente que del medio millón de euros, que es el total que realmente recibo por los títulos, dejaría permanentemente en la cuenta 150. Para ello me haría falta el tipo de interés incremental, que aquí es un 5%, también tengo los gastos y los gastos van a quedar permanentemente divididos entre una parte a la 110 en negativo, porque aquí hay prima, y una parte en la 150. Hago el cálculo de cómo es 0,10 por acción y son 100.000 acciones, hablamos de 10.000 euros, sería el reembolso que habría que hacer obligatorio en dos mínimos cada año de manera perpetua. Como de manera perpetua, al actualizarlo a un tipo de interés de mercado del 5%, tendríamos 200.000, la parte de lo que cobro hoy, que permanecería a nivel contable como el pasivo que genera este coste financiero indefinido. Pues del medio millón, porque es el precio que emito los títulos, 5 euros por 100.000, 200.000 es el componente de pasivo. Y ya digo, se queda ahí de forma perpetua. Y el componente de beneficio son 300.000. Habrá que ver cómo lo divido, en qué parte va la cuenta 100 y que ahí también de manera indefinida y qué parte va a ir en la cuenta 110. La proporción que representa el componente de pasivo respecto al total es un 40 y un 60 el de patrimonio. Y aplicando esos porcentajes,
que salen de 200 sobre X medio millón y 100 sobre medio millón, lo aplico también a los gastos. De los 15.000 de honorarios de notaría y gestoría, 6.000 quedan restando al pasivo y 9.000 en menos fondos propios. Como he dicho antes, el que sea un compuesto os complica la vida en las cuentas transitorias. La 190 y 94 tenéis puesto ahí lo que sería el componente de patrimonio neto y en la 195 y 199 el componente de pasivo. Como todo que se suscribe se desembolsa al momento, yo tengo aquí medio millón que he cobrado y cancelo las dos cuentas transitorias de emitidas tanto de patrimonio neto como de pasivo financiero. Y a continuación lo que he de hacer es que de la 194, que hay 300.000 euros, he de decidir qué importe coloco a la cuenta 100 y qué importe coloco a la prima de emisión. Para hacer esa distribución hay que tener en cuenta que todo es separación del artículo 12.5, que viene a decir lo siguiente, que al capital social mercantil, que aquí serían 200.000 euros, 100.000 por 2 euros, le apliques el componente de patrimonio neto, que sería el 60%. Pues si le aplico ese componente daría 120. Y a la prima mercantil escritura de 300.000 al componente de patrimonio neto 180 y tengo 120 y 180. Si lo quiero hacer de una forma también más directa, lo puedo hacer diciendo, a ver, ¿cuánto representa la prima de emisión respecto al precio de emisión? 3 de prima respecto a 5 representa un 60%, con lo cual si a los 300.000 le hago 60%, tengo la proporción de prima y por diferencia la de capital. Ya digo, la versión oficial que te va a decir el 12.5 es que tú al componente mercantil real y prima le apliques el porcentaje patrimonio neto y así lo separas. Y lo que estaba en la 199, que era el componente de pasivo, lo cerramos nuestro escriturado y lo pasamos definitivamente a la 150. Y aquí no hay que ajustar, porque claro, si le hacemos, ya digo, el 5% a este importe, va a coincidir el gasto financiero con la obligación del pago, ya que yo me he comprometido a esta serie pagarle 10.000 en total, pues son 0,10 por cada título. Los gastos también se dividen, como he dicho antes, el 40% IVA como menos pasivo, de los 15.000 euros, y lo que era el 60% de patrimonio neto, como aquí hay prima de emisión y hemos creado títulos nuevos, una subcuenta de prima de emisión. Y lo que decía, luego va a coincidir, ¿vale?, el tema de cuando haga el devengo del gasto financiero con la obligación del pago, os van a coincidir los 10.000 euros. Lo puedo calcular directamente por 10.000, pero si no digáis componente neto del pasivo, la TIR interna perpetua es esta. Sobre el neto del pasivo hacer la TIR también te daría los 10.000. Al ser indeterminado en el tiempo, siempre el pasivo y el gasto financiero os van a coincidir y la cuenta 150 queda valorada de forma separada. Es decir, que aquí yo mercantilmente he puesto un capital social de 200 y una prima mercantil de 300 y me encontraría que en la contabilidad tengo 120 en capital, 180 en prima y 200.000 euros en lo que es pasivo financiero. Se informa la memoria, pero es por dar preferencia al fondo económico y no a la forma jurídica. Por tanto, si hay una obligación ineludible y de manera perpetua en el tiempo, esa información quedaría definitivamente de esta forma. Espero que con este par de ejemplos os haya quedado claro cómo se contabiliza lo relacionado con todo lo que tiene que ver con privilegiadas. Insisto en aquello que hemos contado al principio, que si el privilegio consiste o bien en un orden en compensar pérdidas o un orden a la liquidación, siempre va a ser patrimonio neto, no hay componente de pasivo. Y también, si es un dividendo mínimo, pero que está condicionado a que el resto de socios cobren un dividendo ordinario, también iría todo como patrimonio neto. Gracias por vuestra atención y espero veros en próximos vídeos.